Todo comenzó una noche, cuando un sonido extraño se filtró a través de la oscuridad y llegó hasta mi habitación. Era un quejido, como un lamento distante, proveniente del patio trasero. Debo aclarar que ese patio está completamente cerrado. No hay forma de que alguien pueda acceder a él a menos que escale desde las casas de los lados. Sin embargo, el ruido seguía allí, insistente, aunque no completamente aterrador, al principio. Era más bien molesto, especialmente cuando intentaba dormir para levantarme temprano al día siguiente. Durante algunas noches, decidí ignorarlo, pensando que se trataba de un simple gato. Pero una noche, la irritación me superó. Me levanté de la cama, me acerqué a la ventana y, con rabia, solté un fuerte «¿Quién anda ahí?». Un silencio denso se apoderó de todo. Durante un instante, me convencí de que solo era un gato en celo. Sin embargo, justo cuando me disponía a cerrar la ventana, escuché algo que me heló la sangre. Pasos, rápidos y secos, como si alguien estuviera corriendo por el patio. Mi corazón se detuvo por un segundo, y de inmediato cerré la ventana de golpe. No me atreví a mirar más. Desde esa noche, algo cambió. Fue como si, al confrontarlo, hubiera permitido que eso cruzara un umbral, dándole permiso para acercarse aún más. Comenzó a acosarme, noche tras noche, como si estuviera esperando que bajara la guardia. Normalmente, me protegía sumergiéndome en música con mis audífonos, pero una noche, mi celular estaba sin batería y estaba tan cansado que me acosté sin ellos. Ya estaba a punto de quedarme dormido cuando un sonido rasgó la quietud de la noche. Toc, toc, toc. Provenía justo detrás de mí, desde la ventana. El ruido no era fuerte, pero sí preciso, como si algo afilado estuviera golpeando suavemente el vidrio, midiendo mi reacción. Cada golpe resonaba en mi pecho, y el terror se apoderó de mí de una forma indescriptible. El sonido persistió durante semanas. Intenté de todo para protegerme, grababa lo que sucedía, hacía transmisiones en vivo para no sentirme tan solo. Incluso la gente que me veía en esos lives me sugería oraciones, rituales, cualquier cosa que pudiera alejar a lo que fuera que estuviera allí. Pero nada funcionaba. Lo peor fue en verano. El calor era insoportable, pero jamás me atreví a abrir la ventana, no después de lo que había estado ocurriendo. Después de meses de tormento, finalmente me mudé. Dejé atrás esa casa y todo lo que sucedió en ella, pero las noches aún me recuerdan lo que viví. A veces, en la oscuridad, me pregunto qué hubiera pasado si alguna vez hubiera abierto la ventana, o si eso que tocaba noche tras noche hubiera encontrado la manera de entrar. Mi nombre es Diego. Desde pequeño siempre me apasionaron la aventura y la supervivencia, así que unirme a los exploradores fue algo natural para mí. Hace unos 12 años, recién graduado del colegio, decidí aprovechar las vacaciones invitando a unos amigos a un campamento. Éramos 6 en total, llenos de esa arrogancia típica de los adolescentes, convencidos de que nada malo nos podía pasar. Ignoramos las advertencias de nuestros padres y nos fuimos a acampar en un bosque aislado y no regulado. Pensábamos que sería el escenario perfecto para una experiencia auténtica. Al principio, todo salió a la perfección. Encontramos un claro ideal para montar nuestras carpas y preparar el campamento. Incluso logramos cazar un par de conejos para la cena. La noche cayó sobre nosotros mientras cocinábamos alrededor de la fogata. Nos contamos historias de terror, riéndonos de nuestras propias invenciones, convencidos de que éramos invencibles. Como buenos exploradores, decidimos organizar turnos de guardia en parejas. A mí me tocó de 3 a 6 de la mañana con Martín, mi mejor amigo. Cuando llegó mi turno, me vestí rápido y salí de la carpa. Martín ya estaba allí, sentado junto a la fogata, mirando fijamente hacia la oscuridad. Pasaron 2 horas sin que ocurriera nada inusual, hasta que algo rompió la tranquilidad. Entre los árboles, vimos una figura que parecía observarnos desde la distancia.
Instintivamente, apuntamos nuestras linternas hacia ella, pero no había nada allí. Gritamos, esperando una respuesta, pero solo el silencio nos devolvió la mirada. Nos convencimos de que era el cansancio jugando con nuestras mentes, aunque en el fondo ambos sabíamos que algo no estaba bien. A las 6 de la mañana, cuando ya era hora de despertar a la siguiente pareja, Martín me dijo que iría a orinar y que no lo esperara. Yo, confiado, regresé a mi carpa, desperté a los demás y me fui a dormir. Pero cuando el sol ya estaba alto en el cielo, nos dimos cuenta de que Martín no estaba. Lo buscamos por todas partes, gritando su nombre hasta que nuestras voces se quebraron, pero no había rastro de él. Con el estómago revuelto y el miedo apoderándose de nosotros, llamamos a la policía. La búsqueda duró días, pero no encontraron nada. Finalmente, lo dieron por desaparecido y nos enviaron a casa. Con el tiempo, su familia se resignó y lo declaró oficialmente muerto. Pero yo no podía olvidarlo. Su ausencia me pesaba, y en lo más profundo de mí, sabía que algo terrible le había ocurrido. Meses después, la pesadilla comenzó. En mis sueños, volvía al mismo bosque, caminando entre la niebla. De repente, veía a Martín, llamándome desde la distancia. Corría hacia él, pero cuando lo alcanzaba, su rostro era una visión de horror. Pálido, húmedo y sin vida. Nos quedábamos mirándonos en un silencio agónico, hasta que abría la boca y susurraba con una voz hueca y fría: «Me abandonaste aquí con él. Por favor, libérame». Despertaba empapado en sudor cada vez que soñaba con Martín. Hablé con los otros chicos y, desesperados por respuestas, decidimos volver al bosque. Seguimos las indicaciones de mi sueño, caminando en la oscuridad hasta llegar al lugar exacto donde había visto a Martín. Y allí, bajo un montón de hojas y ramas, lo encontramos. Su cuerpo estaba en avanzado estado de descomposición, pero lo peor era su rostro. Tenía los ojos vacíos y su boca dibujaba una expresión macabra, congelada en el horror. Apenas habíamos digerido la escena cuando algo aún más espantoso sucedió. Desde las sombras, una figura familiar emergió, arrastrando los pies. Su voz resonó en nuestros oídos como un eco distante. «No me recuerdan, soy yo. Me dejaron aquí en el bosque. Tú, Diego, eras mi mejor amigo. Y preferiste irte a casa en vez de buscarme. No quiero hacerte daño. Solo tendrás que darme un hogar». Desde esa noche, Martín habita en mi casa. Lo escucho caminar por los pasillos cuando la noche es más profunda. De 3 a 6 de la mañana, nunca me deja dormir. Siempre se asegura de que me mantenga despierto, diciéndome que quien se lo llevó a él ya me ha encontrado a mí y que mi turno podría ser el próximo. La culpa me consume cada día, pero el verdadero terror llega cada vez que escucho esos pasos acercarse. Y me pregunto cuánto tiempo más podré resistir antes de que venga por mí. Todo empezó a principios de este año cuando compramos un perro. Un gran danés negro, de 1 año, lleno de energía. Al principio era un perro encantador, aunque siempre juguetón y algo brusco. Por eso, no solía pasar mucho tiempo cerca de él. Su tamaño y fuerza me incomodaban. Pero con el tiempo, esa incomodidad se transformó en algo mucho más oscuro. Hace unos meses, comencé a notar un comportamiento extraño. Durante las noches, especialmente los fines de semana, suelo levantarme a la cocina en busca de algo para comer o beber. Siempre intento hacer el menor ruido posible para no despertar a nadie, incluido al perro. Sin embargo, sin importar cuán silencioso sea, siempre siento su presencia. Es como si él supiera que estoy allí, acechando desde la oscuridad. Cada vez que entro a la cocina puedo sentirlo detrás de la puerta trasera. No hace ningún sonido, pero sé que está allí,
observándome. Es imposible verlo o escucharlo, pero la sensación de su mirada clavada en mí es inconfundible. No sé cómo explicarlo, pero es como si pudiera verme a través de las paredes, siempre esperando. Lo más perturbador es que, con el tiempo, empecé a preguntarme si eso que hay en mi casa sigue siendo un perro. Al principio quizás lo fue, pero ahora tengo mis dudas. Sus movimientos parecen demasiado calculados, casi humanos. Algunas noches lo escucho levantarse y acercarse lentamente a la puerta de la cocina, como si estuviera esperando a alguien. Una de las experiencias más aterradoras ocurrió cuando mi exnovio vino a visitarme. Estábamos en el comedor hablando cuando escuchamos un golpe fuerte en la puerta de metal que da al jardín. Parecía que el perro había chocado su cabeza contra la puerta y nos pareció gracioso. Nos reímos, pero en ese momento escuchamos una risa rara y distorsionada que venía de fuera. Era el perro. No era un jadeo ni un gruñido, era una risa, profunda y escalofriante. Nos miramos aterrados, sin saber qué decir. Desde entonces, estoy convencido de que esa cosa sabe más de lo que deja ver. Cuando hablo de él, noto que su comportamiento cambia, como si entendiera cada palabra. Incluso ahora, mientras escribo estas líneas, siento su mirada fija en mí. Estoy seguro de que eso no es un perro, o al menos no lo es en el sentido tradicional. Hay algo oscuro y malvado dentro de él, algo que parece estar al tanto de cada pensamiento, cada susurro, cada movimiento que hago. Temeré por mi vida hasta que logre descubrir qué es realmente. Porque si lo que tengo en mi casa no es un perro, entonces no sé qué clase de criatura estoy enfrentando. Siempre me consideré una persona escéptica. No creo en fantasmas, seres sobrenaturales ni en la vida después de la muerte. Para mí, la muerte es solo el final de un ciclo biológico al que nadie escapa, y mucho menos regresa. Pero hay algo que me sucedió cuando era niño que, hasta el día de hoy, me hace cuestionarme algunas cosas. Entre los 7 y 9 años, me quedaba solo en casa con mi hermano, que tenía entre 9 y 11. Mis padres trabajaban doble turno para poder mantenernos, así que nos dejaban a cargo. Vivíamos en una casa tipo dúplex, en la planta baja. La casa tenía una distribución algo extraña. La sala y el comedor estaban al frente, y un largo pasillo de más de 20 metros conectaba con las otras habitaciones. A un lado del pasillo estaba la cocina y un pequeño patio. Más adelante, el baño y el estudio, frente a nuestro cuarto. Al final del pasillo estaba la habitación de mis padres, con salida al patio trasero. Por las noches, mi hermano y yo solíamos ver televisión en la sala. El sillón de 2 plazas estaba justo frente al pasillo. Recuerdo que, de vez en cuando, volteaba hacia el fondo y veía algo que no debería haber estado allí. Una figura humana de color gris, envuelta en lo que parecía una túnica, flotando de un lado del pasillo al otro. A veces la figura iba acompañada de una mano flotante que la seguía, y en otras ocasiones veía una esfera oscura que se deslizaba lentamente. Lo extraño es que, a pesar de ver esto repetidamente, nunca me asusté, pero tampoco tuve la curiosidad de acercarme para saber qué era realmente. Cuando me quedaba solo en casa porque mi hermano salía a hacer tareas en equipo con sus amigos, encendía una lámpara en forma de ramillete de flores que estaba justo a la mitad del pasillo, como una especie de barrera luminosa para no ver lo que sabía que estaba allí. Pero la luz no detenía los sonidos. Por la noche solía escuchar lo que parecía ser muebles, arrastrándose por todo el pasillo y el inconfundible sonido de canicas rebotando, como si vinieran desde el cuarto de mis padres hacia la sala. Sin embargo, estos ruidos siempre se escuchaban en el techo, como si vinieran del piso de arriba. Lo más desconcertante de todo es que la vecina de arriba era una señora mayor, de unos 65 o 70 años, que vivía sola.
Sus familiares apenas la visitaban y cuando lo hacían, se la llevaban por semanas o meses. No tenía cómo mover muebles y mucho menos hacer rodar canicas. Pero los ruidos continuaban, cada noche. A veces, mientras miraba la televisión, sentía la necesidad de girar la cabeza hacia el pasillo, como si algo me llamara. Siempre que lo hacía, veía esa figura gris deslizarse lentamente de un lado a otro, como si estuviera atrapada en un ciclo interminable. No sé qué era, y aunque no me asustaba de niño, ahora, con los años, no puedo evitar preguntarme qué habría pasado si alguna vez me hubiera atrevido a caminar por ese pasillo oscuro y enfrentarme a lo que allí se manifestaba. Espero no exponerme al contar esto, pero soy un artista de graffiti, o como algunos dirían, un delincuente. Estoy bien con cualquiera de los dos términos. Lo que importa es que me gusta pintar con aerosol y tengo cierta habilidad con una lata en la mano. La comunidad de graffiti es terrible. La gente es hostil y no hay respeto entre artistas. Por eso adopté una rutina más discreta. Prefiero pintar en lugares tranquilos donde mi arte probablemente no sea visto ni por otros artistas ni por el público en general. Las vías de tren antiguas son una buena opción, ya que los vagones abandonados se acumulan y se oxidan allí constantemente. Mi amigo Lucas suele acompañarme cuando salgo a pintar, aunque no es muy aficionado a esto. Disfruto de su compañía. Muchos no valoran la importancia de un buen amigo, y eso es triste. La mayoría de mis amigos no respetan mi tiempo o mis intereses como lo hace él. Aquella noche, Lucas y yo estábamos fumando en unas vías olvidadas que había encontrado más temprano en Google Maps. No soy un gran consumidor de marihuana, pero él fuma mucho, así que suelo acompañarlo para coincidir con su ambiente. No era tan tarde, quizá un poco después de las 10 p.m. Terminamos un porro y caminamos junto a un viejo tren oxidado. Curiosamente, no había ningún grafiti en todo el tren. Pensé que debía haber sido movido recientemente, así que me emocioné al tener la primera oportunidad de pintar en una superficie tan buena. Le pasé una lata a Lucas para que experimentara mientras yo empezaba con lo mío. Unos 5 minutos después, terminé mi primer grafiti. Lo admiré un momento antes de pasar al siguiente vagón. Después de 15 minutos y 2 latas de pintura, había terminado 3 grafitis, uno junto al otro. Estaba orgulloso de cómo se veían juntos. Disculpen si esto ofende a alguien, pero suelo tirar las latas vacías cuando se secan. Las lancé hacia donde habíamos venido, disfrutando del sonido que hacían al rebotar. Luego me reuní con Lucas, quien ya había encendido otro porro, ignorando la pintura que le di. La razón por la que no fumo mucho es porque a menudo me da ansiedad, quizá en el 90% de las veces. En retrospectiva, fumar 2 porros mientras hacíamos algo ilegal fue una pésima decisión. Aún así, lo hice, confiando en que estaría bien. Apenas se apagaron las últimas chispas del porro, lo escuchamos. Un sonido metálico amortiguado detrás de nosotros. Ambos nos congelamos y miramos hacia la oscuridad. Sentí gotas de sudor formándose en mi cuello, mientras la adrenalina corría por mi cuerpo. No podía decir si el sonido venía de fuera del tren o desde dentro de uno de los vagones. Cualquiera de las opciones era aterradora. Esperamos en silencio durante 1 minuto, pero no pasó nada. Fue entonces cuando saqué mi teléfono y comencé a grabar. What the fuck? No! Ah, fuck! Como muestra el video, quien hizo ese ruido recogió una de mis latas vacías y nos la lanzó antes de empezar a perseguirnos y gritarnos. No se ve en el video, pero te juro que el primer sonido fue la lata. Mientras escapábamos frenéticamente, alguien detrás de nosotros gritó: «¡Más vale que no te caigas, chico!». Segundos después, sonó un disparo, casi haciendo que Lucas tropezara.
Me sobresalté tanto que dejé de grabar en Snapchat. Corrimos por las vías hasta que llegamos a una carretera y no paramos hasta estar a salvo. Nunca había estado tan aterrorizado en mi vida, y estar drogado solo lo empeoró. Mis manos temblaban al igual que las de Lucas. Volvimos al coche y manejamos en silencio. ¿Qué iba a hacer? ¿Llamar a la policía? Literalmente estaba cometiendo un crimen, esa no era una opción. Pero la historia no termina ahí. Volví a esas vías unas semanas después, esta vez durante el día y con mi confiable Glock 17. Para mi sorpresa, el tren seguía allí, pero había una diferencia evidente. En los 3 lugares donde estaban mis grafitis, ahora había manchas feas de pintura roja. Alguien había cubierto mi trabajo deliberadamente. Seguí investigando y eventualmente llegué a un vagón con la puerta abierta. Miré adentro y era muy extraño. El vagón estaba vacío excepto por una silla en el centro, con cuerdas y cadenas dispersas por el suelo. Algunas cuerdas estaban atadas a las patas de la silla y otras simplemente yacían en el piso. Lo más raro era el olor. Todo olía a lejía, como si el vagón entero hubiera sido rociado con ella. Iba a tomar una foto cuando escuché un sonido metálico más allá. Podría haberlo imaginado, pero no iban a arriesgarme. Salí de allí tan rápido como pude. He contado esta historia a muchas personas y nadie ha podido explicar las acciones de ese loco de una manera lógica. Dudo que un vagabundo pueda conseguir un arma, pero tampoco entiendo por qué alguien que no lo fuera reaccionaría de manera tan agresiva. Y el hecho de que decidiera cubrir mis grafitis es un misterio. Lo más perturbador de todo fue la silla en el centro del vagón. Quiero regresar solo para tomar una foto de lo que vi, pero no he tenido el valor. No sé si esa persona realmente intentaba matarnos o solo asustarnos, pero a veces, cuando estoy solo por la noche, todavía escucho ese disparo resonando en mi cabeza. Se dice que en los años 80, Perú vivió una época oscura marcada por el terror y la violencia. En las montañas de Ayacucho, un pequeño pueblo fue testigo del peor de los genocidios. Un grupo de terroristas irrumpió en la comunidad, asesinando a todos sin piedad. Hombres, mujeres, niños y ancianos fueron brutalmente ejecutados, dejando solo cadáveres y destrucción. Cuando las autoridades finalmente llegaron, recogieron los cuerpos y el pueblo quedó sumido en un silencio mortal. 2 meses después, ese silencio fue roto. Jaime, un chico de 15 años de un pueblo vecino, salió en busca de un becerro que se había escapado. La noche lo sorprendió mientras caminaba por el pueblo abandonado. Todo estaba oscuro y el aire tenía un frío antinatural que le helaba la piel. Después de horas buscando, finalmente encontró al becerro, muerto, con marcas profundas en su cuello. Justo en ese momento, escuchó pasos y lamentos que lo hicieron estremecer. Se escondió detrás de unas rocas, con el corazón latiendo desbocado. Lo que vio lo dejó paralizado. Ante sus ojos, vio a un grupo de personas marchando lentamente por la calle principal. Eran mujeres, niños, hombres y ancianos. Todos con la mirada vacía, perdida en la nada. Sus rostros parecían atrapados en un horror eterno, como si estuvieran reviviendo el instante de su muerte. Las ropas estaban empapadas de sangre, con agujeros de bala y heridas abiertas. Jaime sintió como el miedo lo consumía, pero no se atrevía a moverse. Las figuras avanzaban en un macabro silencio, dejando un rastro de dolor en el aire. Cuando el grupo se alejó lo suficiente, Jaime salió corriendo, sin mirar atrás. Nunca contó lo que vio, sabiendo que nadie le creería. Con el tiempo, otras personas que atravesaron ese pueblo también afirmaron haber visto las mismas almas errantes. Sin embargo, la historia no terminó ahí. Uno de los terroristas responsables de la masacre fue capturado tiempo después y encarcelado. Aquel hombre, sin remordimientos, causó conflictos dentro de la prisión, lo que llevó a los guardias a encerrarlo en una celda de aislamiento. Lo que ocurrió esa noche aún es un misterio.
Al día siguiente, los guardias encontraron al terrorista muerto, sentado en un rincón, con los ojos abiertos y fijos en la puerta. Su expresión reflejaba un terror indescriptible, como si hubiera visto algo que lo condenó en vida. No había signos de violencia ni explicación para su muerte, pero los guardias sabían que no había encontrado la paz. Su alma estaba atrapada, enfrentando una condena eterna, mucho más dolorosa que cualquier pena humana. Se dice que el espíritu de ese hombre aún ronda la cárcel, enfrentando el mismo horror que él infligió a sus víctimas, porque en ese pueblo, donde el tiempo parece haberse detenido, las almas de los inocentes siguen caminando, sin descanso, buscando justicia y atrapando a aquellos que osan cruzarse en su camino. Hace tiempo, una idea me rondaba la cabeza de forma persistente. ¿Cómo sería hacer un pacto con el diablo? Siempre me ha dado curiosidad, vender el alma a cambio de cualquier deseo terrenal. Me preguntaba si esos encuentros realmente existían. Esa idea me persiguió durante semanas, hasta que una noche tuve un sueño más lúcido de lo normal, uno que se sintió demasiado real. Me encontraba caminando solo por un bosque denso y oscuro. Apenas podía ver la luz de la luna llena entre las copas de los árboles. Mi respiración estaba agitada, sin razón aparente, y los susurros en el aire eran tan tenues que no sabía si eran reales o mis propios pensamientos confundiéndome. El terreno era empinado y húmedo, como si recién hubiera terminado una tormenta. La poca luz que se colaba entre las ramas no reflejaba en el suelo, sumergiéndome en una oscuridad abrumadora. De repente, llegué a un lago, pero su agua era tan negra que parecía un pozo sin fondo. Algo me decía que me fuera de allí, una sensación de que algo terrible iba a suceder. El frío se apoderó del lugar y entonces lo escuché. Un grito desgarrador, un lamento que perforó mi cabeza. Era el grito de una mujer, o al menos eso creí, pero su intensidad era tan brutal que hizo que me quedara inmóvil. Cuando el grito cesó, vi una sombra en una balsa acercándose desde el centro del lago. No tenía rostro ni extremidades, solo una silueta helada. Mientras se aproximaba, sentía como si mi cuerpo estuviera a punto de desmoronarse. Desperté sudando, aterrado. ¿Qué carajos había sido eso? Me repetí que solo había sido un mal sueño, pero algo dentro de mí sabía que no era tan simple. Pasaron unos días, y aunque traté de ignorarlo, no podía dejar de sentir que algo no estaba bien. Vivía en las faldas de una sierra, en un lugar aislado, con solo un vecino a kilómetros de distancia. La soledad pesaba, y mis noches se hacían largas. Una noche, caí en un sueño profundo, pero algo cambió. Mi cama apuntaba directamente hacia la puerta, y comencé a sentir ese mismo frío que me había paralizado en el sueño del bosque. Volteé a mirar mis piernas, pero ya no las sentía. La puerta estaba entreabierta y todo lo que veía era oscuridad. De esa negrura emergió una sensación horrible, una presencia maligna que me paralizaba cada vez más. De repente, vi como un brazo gigante empezaba a entrar por la puerta. Decir que era humano sería un halago. Era grotesco, lleno de pus, venas y unas garras enormes que me helaron la sangre. El brazo me agarró las piernas con una fuerza indescriptible. Desde la oscuridad, una voz profunda y tranquila resonó en la habitación. «Ya vas a ser mío, cabrón». Desperté de golpe, sudando y temblando. No podía creer lo que acababa de pasar. El miedo de aquel encuentro me dejó paralizado. Más aún que la primera vez. ¿Era todo esto una advertencia? ¿O estaba realmente cayendo en algo más oscuro de lo que jamás podría haber imaginado? Siempre supe que había algo oscuro en mi familia, pero me esforzaba por mantenerme al margen. Mi nombre es Julie, y crecí en un pequeño pueblo en Estados Unidos,
donde todos conocían las prácticas de brujería de mi familia. Mi madre estaba inmersa en las artes oscuras, y aunque traté de alejarme de todo eso, no pude escapar de su sombra. La gente del pueblo me miraba con desdén. Más de una vez una vecina me lanzó agua sucia, gritando que me fuera. Me odiaban por algo que yo no había elegido. Mi madre nunca me dio afecto ni consejos, así que siempre me sentí sola. Un día conocí a Frank, un chico de mi escuela. Parecía diferente, me trataba bien, me daba regalos y me hacía sentir querida. Pero eso cambió después de que nuestra relación se volvió más íntima. Comencé a sentirme mal, a vomitar con el olor de la comida, y supe que estaba embarazada. Cuando le conté a Frank, su reacción fue un golpe que jamás olvidaré. Me gritó diciendo que solo quería divertirse y que nunca me tomó en serio. Me abandonó, dejándome sola con nuestro hijo en mi vientre. Mi madre, por supuesto, ni me consoló ni me ayudó. El día que nació mi hijo, los médicos descubrieron una enfermedad terrible en él, algo que podría quitarle la vida en cuestión de días. Desesperada, fui a suplicarle a Frank que nos ayudara, pero me cerró la puerta en la cara. No tenía más opciones, así que volví a casa y recurrí a lo que tanto había evitado: la brujería de mi madre. Esa noche, mi madre decidió hacer un ritual para salvar a mi hijo. Preparó todo: velas negras, símbolos extraños y otros objetos que no entendía. Me dijo que llamaríamos a un demonio de poder medio y que mi hijo podría ver cosas extrañas o tener visiones del ser. El ritual comenzó, y mientras el miedo me invadía, mi madre, por primera vez en mi vida, me tomó de la mano y acarició mi rostro, mostrando algo de humanidad. Tras 3 horas de cánticos y oscuridad, el demonio apareció. Su voz era profunda y fría. Curaré a tu hijo, pero en 5 años tomaré una parte de su cuerpo. Desesperada acepté. Al día siguiente, los médicos quedaron sorprendidos al ver que mi hijo estaba milagrosamente curado. 5 años después, el horror comenzó. Todo empezó con un pequeño lunar en su rostro. Luego aparecieron más, grotescos y oscuros. La peste se extendió por su cara, y lo que antes era una sonrisa infantil, se transformó en algo monstruoso. Su nariz se alargó, tomando la forma de una nariz de cabra, y sus dientes se convirtieron en colmillos afilados. Fue entonces cuando comprendí la terrible verdad. El demonio había venido a cobrar su deuda. Había tomado el rostro de mi hijo, transformándolo en algo que no podía reconocer. Ahora, cada vez que miro a mi hijo, veo la marca del diablo, y sé que esto es solo el comienzo. Esa noche, por primera vez en mi vida, me quedé solo en casa. Mis padres se habían ido de viaje y, al principio, pensé que tener la casa para mí sería emocionante. Qué equivocado estaba. Escogí ver una película de terror para pasar el rato. Creía que nada podía asustarme, pero pronto, algo cambió. Mientras la película avanzaba, empecé a escuchar ruidos. Al principio, era un golpeteo suave en el techo. Debe ser el viento, me dije, pero a medida que los minutos pasaban, esos ruidos se transformaron en algo más. Un murmullo suave y constante llenaba la casa. No venía de la televisión ni de la calle. Era como si las paredes me estuvieran hablando. El miedo se apoderó de mí. Me levanté, recorriendo la casa en busca de una explicación. El murmullo se intensificaba, casi como si alguien susurrara mi nombre. Llegué hasta la puerta del sótano, ese lugar de la casa que siempre evitaba. Algo me empujaba a seguir. Las luces parpadearon. Sentí un frío en los huesos cuando bajé las escaleras. Cada paso me pesaba más. Al llegar al fondo, vi un espejo antiguo que nunca había visto antes. Estaba en el centro del sótano, rodeado de sombras. No reflejaba mi imagen, sino algo mucho peor. Del espejo salían susurros distorsionados, gritos apagados,
como si una fuerza oscura me llamara desde dentro. Intenté retroceder, pero mis pies no respondían. Dentro del espejo, vi una sombra que imitaba mis movimientos, pero de forma antinatural, como si se burlara de mí. Sentí un escalofrío detrás de mí. Quise correr, pero una fuerza invisible me mantenía en su lugar. Las luces se apagaron de golpe. En la oscuridad, escuché un susurro helado, cercano, gélido. No estás solo. Grité, desesperado, y corrí de vuelta a las escaleras, cerrando la puerta del sótano tras de mí. Pero no terminó allí. Los objetos en la casa empezaron a moverse solos. Las ventanas se abrían y cerraban con violencia. Me encerré en mi habitación, pensando que estaría a salvo. Pero cuando miré al espejo de mi cuarto, lo vi. La figura del sótano estaba detrás de mí, sonriendo de manera retorcida. Sabía que no podría escapar. Desde entonces, los susurros no han desaparecido. Nunca se han ido. No importa dónde esté, siempre están ahí, recordándome que algo oscuro me acompaña desde esa noche, algo que nunca me dejará.